persona, ya como unos derechos y unas obligaciones. Ante eso, pues el objetivo de este estudio pues consiste ya en estos dos módulos. Es que ello conlleva a que hay unos atributos, se denomina unos atributos de la personalidad, ¿no? El estado civil de las personas. Entonces, esto es lo que vamos a analizar, la importancia que tienen los atributos de la personalidad y del estado civil de las personas en la sociedad colombiana, ¿no? Partiendo de la importancia que contiene esos aspectos, ¿sí? Que hay que mirar supremamente bien en qué consisten esos atributos de la personalidad. Entonces, por ejemplo, el estado civil de las personas, los atributos de la personalidad, son conceptos que se vienen aplicando en nuestra legislación desde hace muchos años. Han sufrido diversas reformas, pues buscando que sea más actualizado y el entendimiento de qué son para poder mirar cómo se aplican esos atributos. Entonces, hay unos diferentes atributos de la personalidad, unas características de esos atributos, de ese estado civil de las personas. Y entonces deben ser identificados claro y se puede direccionar para aplicarlos a cada sujeto dentro de la sociedad. Entonces, es por eso que es necesario que nosotros entendamos cómo esos atributos de la personalidad hay que tenerlos vigentes para ese tema de tenerlos jurídicamente claros, cómo se manejan en nuestro país. Entonces, esa es como la temática de estos momentos. Entonces, yo no sé si de pronto de lo que ya se ha adelantado un poquitico con relación a este tema, pues haya alguna duda con relación a esa conceptualización que es lo que lo que es la persona, lo que son las clases de las personas. Estuvimos hablando un poco acerca de lo que es las personas como tal, como estamos hablando ahorita en este momento. Hablamos de que es una persona, un ente que es susceptible de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, ya que las personas se pueden clasificar en dos, en naturales, en físicas, individuales, y que hay una que se llama personalidad jurídica, que también se le llama ficticias, abstractas, incorporales, morales, colectivas, sociales, tiene varios nombres, pero que en sí están constituidas por aquellas personas que se reúnen con fines colectivos y que se reúnen para llevar y desarrollar esos fines que persigue el hombre. Entonces los atributos de la personalidad generalmente ya son aceptados e implican elementos que identifican a una persona de otra. Eso es, los atributos de la personalidad es esa situación puntual que nos lleva a diferenciar una persona de otra persona. ¿Listo? Entonces, estos atributos de la personalidad son cualidades que estamos nosotros mirando y que vamos a llevar a análisis, porque son cualidades inherentes, circunstanciales a la calidad de la persona, de manera que no puede concebirse a la persona sin estos atributos. Entonces, eso es claro que tenemos que tener esos conceptos bien claros. Entonces, todas las personas del mundo poseen atributos que, como les digo, son inherentes a esa naturaleza humana. ¿Listo? Entonces, el nombre de la persona que se designa a todo ser que es capaz de adquirir derechos, de contraer obligaciones. Entonces, sin distinguir ninguna condición, todas las personas pues nacen con ciertos derechos, ¿no? Les deben acompañar durante toda la vida. Esos son situaciones para a uno le colocan un nombre y eso es para toda la vida, que ya pues por capacidad yo lo puedo cambiar, pero esos derechos y esas obligaciones son para toda la vida, para todo ser capaz. Que aquellas personas que pueden adquirir derechos y obligaciones sin distinguir las condiciones, como les digo, entonces todas las personas tienen estos atributos que los van a acompañar durante su existencia. ¿Que les sirven para qué? Pues ellos sirven
muy puntualmente es para identificarse a sí mismo con relación a los demás, a otros individuos pertenecientes a determinado entorno. Entonces, los atributos de la personalidad realmente son derechos personales que nacen y mueren con la persona. Esos no se gastan, esos no se venden, esos no se transmiten, esos no se enajenan, no los puedo hipotecar. Son atributos que se denominan así, derechos personales. Entonces, los atributos de la personalidad hacen posible que el ser humano se reconozca como un ser único e irrepetible dentro de la sociedad, de acuerdo a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los atributos les son útiles ¿para qué? Reitero, para establecer esa identidad. Son los que son provechosos para el ser humano para determinar que su relación con los demás son los atributos de la personalidad, de capacidad, del estado civil. Entonces uno puede identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeña, por ejemplo, ese individuo dentro del Estado, identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeña dentro del contexto jurídico y dentro de ese ordenamiento jurídico, porque ahí hay que contraer algunas obligaciones. Entonces, los atributos de la personalidad, pues, por ejemplo, referentes a la nacionalidad, al patrimonio, van a ayudar a entender esa relación. Entonces, para poder hablar de atributos de la personalidad, primero debe uno saber qué es una persona. Entonces, ya nosotros habíamos establecido que una persona es un individuo de la especie humana que, pues, en términos jurídicos de derecho, es susceptible de adquirir derechos y de tener obligaciones, es decir, es ser un sujeto activo de relaciones jurídicas. Entonces, esas aptitudes legales, es decir, eso que posee esa disposición natural para el sujeto, es eso, esos derechos. Y entonces, volvemos y reiteramos el punto que se clasifican en esos dos tipos de personas. Las personas naturales, las personas jurídicas, entendiendo una persona jurídica como un ente abstracto, que a través de la reunión de varias personas se congrúen para buscar una actividad, un beneficio, y que a través de una persona que se le denomina el representante legal se hace un ente de tal manera que ese ente es susceptible de derechos y de obligaciones. Y que entonces llegamos al punto que nos vamos a profundizar en cuanto a qué, que esas personas tienen la situación de tener unos atributos. La personalidad implica una serie de cualidades o atributos que le permiten distinguir a cada persona de sus semejantes. Y estos atributos son comunes tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Ya hay excepciones propias, pues, derivadas de la naturaleza cada una de estas clases de personas, pero pues, como es obvio, uno puede determinar esos atributos. Entonces, pero digamos que nosotros en la clase pasada alcanzamos a tocar un tema puntual que hablábamos, que disertábamos y hablábamos ahí sobre cositas varias con relación a la capacidad. La capacidad es un atributo de la personalidad. Muestra la facultad que posee un individuo, ¿para qué? Para ser titular de eso que tanto hemos referenciado, de derechos y de obligaciones. Entonces, esa capacidad es de goce de todas las personas sin distinción, tienen alguna capacidad de derecho llamada, ¿sí? El artículo 1503, el artículo 1503 del Código Civil, a ver si lo encuentro rápido. En el artículo 1500 del Código dice que habla sobre que toda persona es capaz, excepto aquellos que lo que la ley indica como incapaces. Entonces dice, para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz. Es la primera
situación, que consienta en dicho acto de declaración su consentimiento no adolezca de vicio y que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. Entonces, el primer requisito, ¿sí?, es que sea legalmente capaz. Esto está hablando de los actos y declaraciones de voluntad. De los actos y declaraciones de voluntad. Permítame, miramos acá. Que es que se me... bueno. Listo. Entonces, estamos hablando de ese artículo que nos habla sobre eso. Que para empezar, ese artículo 1503 está dentro de lo que son los actos jurídicos, pero él nos dice, ¿sí?, que toda persona legalmente debe ser capaz. Entonces, nos habla de ese tema que es la capacidad. Entonces, en ese tema que es la capacidad de ejercicio. Entonces, la capacidad de ejercicio está regulada por la ley, por eso se llama también capacidad legal. Entonces, es lo que hace referencia a la actitud para ejercer esos derechos, para contraer las obligaciones por sí mismo, ¿ya? Entonces, porque si uno revisa también, por ejemplo, el código, en el código, ese artículo 1502, dice que se habla de los contratos también, ¿sí? Entonces, el artículo 1502 dice que para celebrar un contrato se necesita que la persona tenga capacidad. Si no hay capacidad, no se puede obligar, no puede celebrar un contrato. Siendo incapaz está nulo porque es un vicio. No sé si ustedes recuerdan que aquí en una de nuestras charlas yo coloquialmente, así en son de tomadera de pelo, hablábamos y decíamos que, por ejemplo, si una compañera me iba a vender a mí un apartamento, un compañero, no recuerdo, me iba a vender un apartamento y hacíamos todo el negocio, la promesa de compra-venta, yo le daba unas arras, recibía el dinero, me entregaba recito, pero cuando fuéramos a la notaría y le dijera, ¿me permite su cédula? Y él, no tengo cédula porque soy menor de edad. Ese negocio jurídico no puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene la capacidad y entonces ese negocio queda anulado por que hay una incapacidad. Entonces, los incapaces son aquellas personas que en el orden jurídico se establece que no tienen la aptitud necesaria para ejercer esos derechos, para contraer esas obligaciones por sí mismos. Y ahí entonces existen tres clases de incapaces: los incapaces absolutos, los incapaces relativos y los incapaces particulares. Los incapaces absolutos, ¿sí?, son personas impúberes, son los menores de edad, llamémoslo así. También pueden ser los dementes. En un tiempo se tenía que, por ejemplo, los sordomudos, que no pueden dar a entender por escrito y que por lo tanto no se puede demostrar que la voluntad que ellos profesan sea verdadera a la de ellos. Entonces, los dementes, personas que padecen enfermedades mentales, se les altera, se les registra, se les restringe la voluntad. Estas personas no están en condiciones de expresar su voluntad, pues no tienen la facultad, se perdió esa facultad. Entonces, si estas personas celebran contratos, pues esos contratos son nulos. Y ahorita, pues, no, ese proceso está en una revisión sobre lo que es la interdicción, que eso ya está, digamos que no está planteado como antes, que se nombraba un curador y entonces a través de un juez se daba esa respuesta. Jimmy Steven, buenas noches, dígame. Profe, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta parcial, pero sí, la verdad me generó una duda. Una persona que tenga una discapacidad cognitiva no permanente, bueno, tiene en tiempo, la mayor parte del tiempo la discapacidad cognitiva se presenta, pero hay momentos de lucidez. En esos momentos de lucidez, esa persona puede realizar algún tipo de contrato jurídico o de acto jurídico. Es difícil, es muy relativo, Jimmy, porque ¿qué pasa? Cuando una persona entra en ese proceso, generalmente media un concepto, un experticio
de un profesional del derecho, perdón, de un profesional de la salud. Entonces, el médico da una certificación de que esa persona está en un proceso de la pérdida de la capacidad. Hablemos puntualmente de qué. El Alzheimer. El Alzheimer no es que un día está bien y al otro día se desconectó, eso es progresivo y hay una pérdida de memoria que hablan de la pérdida de memoria cercana, la pérdida de memoria lejana. Hay personas que se acuerdan perfectamente qué hicieron hace 5 años, pero no se acuerdan con quién acabaron de hablar. Entonces, de pronto usted habla con ellos y ellos, claro, están coordinando ideas y sí, ay, tal día, no sé qué, pasó esto y tal, pero no están plenamente capaces y a través de un experticio de un profesional de la salud, pues van a tener ese concepto, ¿no? Y después de que me di ese concepto, pues habría que mirar cómo a través de una figura jurídica se tiene que nombrar una persona que lo represente. Digamos que si la persona no está tan avanzada y de pronto todavía está en capacidad de firmar un poder general, un poder especial. Hay un tipo de poder que se llama un poder amplio, especial y suficiente, que es el que nos concede a nosotros para actuar dentro de una actividad, ¿cierto? Pero hay un poder que se llama un poder general que tiene otras dimensiones y otras solemnidades. Ese poder especial se brinda a través de escritura pública y esa vaina sí es tenaz, porque la persona que recibe el poder tiene tiene la facultad de ir a cobrar un cheque, de ir a mover una cuenta, de vender inmuebles, de lo que sea. Es un poder general, pero ese se concede a través de escritura pública y en ese momento entraría en representación. Pero que una persona tenga una discapacidad mental y que a veces tenga luces de conciencia y en ese momento aprovechamos para llevarlo a la notaría que firme, complicado, porque uno de los requisitos sine qua non que tienen los notarios es que para hacer un procedimiento en personas que detecten que tienen algún problema, es obligación del notario hacer un interrogatorio antes de que firmen. Entonces, ¿cómo está, viejito? ¿Cómo le va? ¿Usted sabe a qué viene? ¿Usted sabe a qué lo trajeron? ¿Usted sabe qué día es hoy? ¿Usted se acuerda que dónde vive? Dos o tres preguntas así. Y que llegue, no sé. Inmediatamente el notario está en la obligación de dar a conocimiento que ese procedimiento no se puede llevar. Yo no sé, claro que no es del tema, pero se me vino ahorita a la casa. No sé si lo han visto ahorita en estos momentos por ahí en esta vaina de todos estos asuntos de los memes que salen, que hay un asunto de un matrimonio. Le preguntan al señor que si quiere ser, que si acepta ser el esposo de la señora. Él dice, sí, claro, está listo. Y le preguntan a la señora, ¿usted quiere ser la esposa? ¿Qué tata? Y la china de chistosa, por tirárselas de bonita, no sé, espérate, yo miro. Bueno, está bien, sí. Y el notario inmediatamente dijo, no, si usted no está segura, vaya y asegúrese. Y cuando usted está segura, vuelven. Por ahora no los puedo casar. Es una orden. Eso lo ordena la norma, que si el notario identifica alguna duda en el procedimiento que están haciendo, tiene que pararlo hasta que no haya pleno. Y la muchacha y sí pataleó que tenían fiesta, que tenían viaje, que tenían no sé qué, de malas. Tienen que asignar una nueva fecha. Cuando usted esté segura de lo que va a hacer, pues va a hacer y no los casó. Digamos que se me vino a la cabeza esa situación que lo vi ahorita hace poco, pero ¿por qué? Por la pregunta que Jimmy enfocaba. Si de pronto hay personas que en un momento no recuerdo, y hay un momento de lucidez, si yo quiero aprovechar ese momento, es complicado porque pueden en determinado momento identificar esa falencia, identificar eso, o que me dé un concepto de un profesional de la salud en la cual le declara esa situación, entonces pues sería más complejo, Jimmy. No, profe, lo que pasa es que a mí en lo particular, en un parcial que hice precisamente hace poco, me salió esa pregunta. Y yo pues obviamente coloqué de que pues si tiene un tema de discapacidad cognitiva, no puede realizar ningún tipo de procedimiento y en los dos intentos escogí las dos preguntas que hice que no puede hacerlo y me salieron malas todas dos. Le marcaba como error, pero Sí, eso fue señor. ahorita eso fue ahorita en este módulo. No con su merced, pero sí con otro módulo. No, Jimmy,
si usted quiere cree que le puedo colaborar eso con el mayor gusto, a través de un correo, canalice esa situación y yo lo planteo porque es que yo le digo una cosa, Jimmy, estamos en una fase de revisión porque se han presentado, no muchos, pero sí un par de casos en los cuales o la respuesta está mal o hay una situación que hay una pregunta y 4 posibilidades y de las 4 posibilidades 2 son válidas, entonces si usted coge una, listo, le pegó, pero si coge la otra le sale errónea y resulta que también es válida. Entonces hay una revisión sobre esa temática, entonces nos han pedido a nosotros que cuando se identifique eso, pongamos en conocimiento para hacer la revisión y de pronto corrección de esa situación. Entonces si usted quiere compartirme esa situación a través de un correo, con mucho gusto, yo planteo en qué área fue. Precisamente se la voy a leer. La pregunta dice así: Marta es mayor de edad, sin embargo tiene una discapacidad cognitiva grave que le imposibilita desenvolverse con normalidad en un contexto de vida cotidiana. Marta, en un momento de lucidez, decide adquirir un bien inmueble en el municipio de Fusagasugá con el dinero producto de la sucesión de su madre. En atención a lo estipulado en el artículo 1502 del Código Civil, ¿puede Marta celebrar un negocio jurídico en los términos de la premisa? Yo lo coloqué en las 2 oportunidades, no puede, pues la discapacidad cognitiva nula el consentimiento de Marta y cualquier acto por ella celebrado se presume viciado por el consentimiento. Y en la otra oportunidad acá le coloqué porque dije, bueno, de pronto es que escogí mal. Coloqué, no puede, pues Marta es acreedora de una discapacidad absoluta y la capacidad es un requisito de validez en los actos jurídicos. Y las 2 veces, profe, me salió mala la pregunta. Y las otras 2 opciones sí puede. Porque es que si usted se remite al artículo 1502, en el numeral primero, es muy claro que dice que para Que una sea persona, legalmente capaz. para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Sí. Entonces, si tiene una discapacidad, hermano, ya con eso no se puede. O sea que las dos respuestas mías estarían correctas. Porque Y es, las dos. porque es que es muy claro que la persona que tiene una discapacidad no puede realizar actos jurídicos, porque eso daría un vicio. No, Entonces, de los profe. actos y de las declaraciones de la voluntad, eso está en el título segundo. Y no le estoy mintiendo, profe. Vea, aquí está le voy a mostrar por la cámara. Dice que está mala, vea. 0 de 5. Vea. Sí. Y la respuesta está aquí, no puede. Y yo dije, bueno, ¿será que yo estoy leyendo mal o estoy comprendiendo mal? Pero pues Claro. yo entiendo que no puede. Pero No, no, pues las veces me respondieron mal. y el código es muy claro, el artículo 1502 en el numeral primero, si usted lo tiene, ahí léalo, es muy ¿Qué claro. dice que no es capaz? Que dice que sea legalmente capaz, que se consienta en dicho acto o declaración y No, su consentimiento no Jimmy, adolezca de Jimmy, vicio. el numeral primero, con el numeral primero nomás, con eso ya descarta. Bueno, entonces de pronto Entonces, está mal planteada la pregunta, profe. sí, claro, de pronto O está la mal respuesta. planteado. Yo le pediría el favor, Jimmy, si usted tuviera la gentileza y regáleme a través del correito qué pregunta es y de qué examen es y yo le doy trámite tranquilo por acá, por este lado. ¿Listo? Ah, listo, profe. Vale, muchas gracias. Gracias por sacarme de la duda porque sí, Oh, la pues verdad que... sí estaba tirándole cabeza y yo de pronto fue que no entendí bien, leí mal o la verdad se me cerró la cabeza, pero pues yo por el solo hecho de que dice discapacidad, la asocio con que no puede. Claro, claro, claro. Por eso se habla de la incapacidad absoluta, que son incapaces absolutas esas personas, los dementes. Se tenía en cuenta hasta los sordomudos, que no pueden dar a entender por escrito. Entonces se les tocaba alguna vez los dementes por ley en el artículo, véngase lo que me parece. Espera a ver si me acuerdo. El demente y sordomudo en el 1503, profe. ¿El cuál? El El, 550. No, el, el, 500. el Busque. siguiente, profe. No, no, Porque espere, verá. Espere, verá. 500, espere, a ver si lo encuentro.
El 1503, ¿sí? Toda persona legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Incapaces absolutos y relativos, el 1504. No, más o menos, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener ciertas circunstancias bajo ciertos respectos debido por las leyes. Hay otras particulares. Por acá está eso de la incapacidad, porque es que ese asunto, cuando una persona pierde la conciencia, pierde la voluntad, ¿ve? Entonces esa persona para celebrar contratos son nulos, nulos. Es que lo que pasa es que había una figura que se llamaba la interdicción, ¿ve? Entonces, que había que declararla a través de un juez y todo ese asunto. Sí, sí, señor. ¿Ve? Pues eso ya no funciona. Y la Bueno, otra, me queda la conciencia limpia de que de pronto sí estaba bien en mis lecturas. y la otra es que, Alexandra, buenas tardes. Alexandra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? Bien. No. Te escucho a ti. Profe, es que yo tengo la misma situación que tiene mi compañero. Sí, claro, pues todos. Con esa pregunta. Digamos todos. que si mi compañero Jimmy hace eso, ¿usted la haría extensiva para todos los que tenemos el mismo problema? No. No. ¿Tocaría uno por uno? No. Eso, ya el tema de arreglar nota y todo de cuento se haya con su profesor. No, Yo de acuerdo. lo que estoy... Lo que dice el profe de pasar la notificación de que la pregunta está siendo mal tomada. Pero Alexandra, mira, lo que me estoy ofreciendo yo es hablar en la facultad para que hagan el favor y revisen esas preguntas y por si hay que corregirla, pero no que les corrijan la nota. No, Jimmy. No la nota, profe, sino que como varios compañeros vamos a tener el mismo problema, que esa pregunta muy seguramente la tenemos mal por esa misma razón. Al revisar esa pregunta específica, por ejemplo, nos quedaría a todos arreglada esa pregunta, o digamos todos entraríamos dentro del mismo problema. La verdad que con todo el respeto que me merece Jimmy, querido amigo y el alumno mío, pero mija, vale más la seguridad que la policía. Cree su caso, pida su referencia, pida haga su solicitud. Yo lo que les estoy diciendo es que me voy a comprometer con ustedes en el sentido de poner en conocimiento de la facultad que hay un error en una pregunta de un examen que mis queridos alumnos me participaron, me comentaron. Pero no puedo, es claro que yo no puedo modificar notas y mucho menos de una clase que no es la mía ni nada de eso. Entonces, ¿qué les diría yo? Yo presento el caso, yo hablo, expongo el caso y todo eso, y fuera de eso se refuerza con la nota que ustedes puedan pasar allá internamente con su profesor diciéndoles que ustedes quieren la revisión de esta pregunta. Profe, la verdad es que mi inquietud, y qué pena con Alexandra, mi inquietud más que una nota es aclarar bien cuál, o sea, si podía o no podía, porque así como yo, mi cosa más es el conocimiento. La mía eran las dos. Sin embargo, sí es bueno, profe, que revisen esa revisión, porque la verdad sí lo deja uno como en tela de juicio, decir, hombre, ¿será que no estoy leyendo bien? ¿O no estoy entendiendo? Claro. Estoy errando en alguna decisión que más adelante pueda llegar a tener, porque vuelvo y le digo, yo no la aclaro en estos momentos, y si más adelante alguien me llega a preguntar y yo digo, pero es que yo me acuerdo que en la pregunta me salió mal decir no puede, y le voy a asesorar a alguien más diciéndole sí puede, y estoy incurriendo en un error. Claro. Olga Judith, muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Olga, profe, ¿cómo estás? Dime. Bueno, yo también tuve la misma respuesta, que no podía, pero entonces yo me puse a pensar, entonces yo dije, bueno, me dice que no puede, si no puede de una manera, pues no va a poder de la otra. Y yo coloqué sí puede. Sí. Yo coloqué sí puede, pues toda persona mayor de edad se presume plenamente capaz de celebrar actos jurídicos.
Y lo que dice el profesor, de pronto ella en el momento de lucidez fue al juzgado y el señor juez le preguntó, el señor notario le preguntó en ese momento, ¿usted sabe a qué viene? Y ella le dijo, sí. ¿Usted sabe qué va a celebrar? Sí, voy a hacer una compra de un apartamento porque está lúcida. Entonces el notario toma la decisión y dice, no, la señora está lúcida. No sé, desde ese punto de vista no sé qué tanto se pueda tomar o no, porque usted mismo nos acaba de decir desde el comienzo. El notario, la persona que toma la decisión, es libre de poder tomar la decisión si lo toma o no. Olga, yo difiero de ese concepto desde lo siguiente. Por el hecho de ser mayor no me da por el hecho de ser mayor de edad no me da la capacidad para ejercer esos negocios. ¿Por qué? Porque como lo dice la norma, mire lo que dice la norma, dice, toda persona legalmente capaz, excepto, estoy leyendo el Código Civil, sí, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. ¿A quiénes declara la ley incapaces? La ley declara incapaces a aquellas personas que por alguna circunstancia pierden la conciencia, la capacidad. No hablemos de los impúberes, porque los impúberes son personas que están en proceso de desarrollo. Entonces, en este momento no tienen la capacidad jurídica, ¿listo? Que una cosa es la capacidad jurídica, otra cosa es la capacidad mental. Entonces, yo no tengo la capacidad jurídica, ¿por qué? Porque no he llegado a mis 18 años, por lo tanto, sería nulo todo acto jurídico que yo realice. Pueda celebrar, sí, señor. Pero, cuando esa incapacidad es relativa a la parte mental por alguna circunstancia ajena, como por ejemplo una enfermedad, hay unas posibilidades de que se declare legalmente la incapacidad de esta persona, por lo tanto no sería una persona plena de derechos y como dice la norma, que toda persona es legalmente capaz, ¿ve? Excepto los que dice la ley, y la ley estaría amparada sobre eso. Ahora, hablemoslo así en términos coloquiales. Olguita, si estoy loco, estoy cocinado, no soy una persona de derechos y obligaciones. Por ejemplo, si yo tuviera una discapacidad mental que yo no pueda hablar claramente, por ejemplo, yo no puedo ir a enfrentarme a una urna a depositar mi voto, porque en el momento en que me interroguen en su cédula, yo por allá cocinado, ¿por quién va a votar? Es una persona incapaz, no pueden darle la posibilidad de ejercer ese derecho. ¿Sí ves? Es una incapacidad. Entonces, cuando esos negocios jurídicos se llevan con esas incapacidades, estamos viéndonos afectados ante una nulidad. Ahora, lo que usted acota es factible. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy chiflado y estoy cocinado en mi cabeza. Pero en determinado momento como que amanezco bien y como que no sé qué, y me cogen mis hijos, camine papito, firme allí. Y yo, sí, mi hijo, camine a ver. Y a mí el notario, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué día es hoy? Sí, señor, hoy es 10 de julio. Ah, bueno, perfecto. ¿A qué viene? No, a firmarle unos papeles a mi hijo. Perfecto, venga a ver, firme. Ah, ya listo. Perdió. Y al otro día yo ni me acuerdo qué fue lo que le firmé a los chinos. Lo siento, es que me sacaron de la casa para el ancianato. Pero sí es posible, profe, sí puede Claro pasar, que sí. Sí puede suceder. Eso es lo que Claro yo digo, puede Claro suceder. que sí. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a armar aquí una familia. Vamos a poner que los tres somos hermanos. Olga, Jimmy y yo somos hermanos, ¿cierto? Y entonces yo, como soy el más abeja, yo cojo a mi padre, yo cojo a nuestro padre y lo llevo y hacemos la figura y lo pongo a firmar. Y el hombre llega y me firma. Y entonces eso ante notaría queda legal. Él me transfirió sus bienes a mí. Mis hermanos, de malas. Digo por ahí un personaje, de malas, pueden llorar. Yo ya tengo mi poder, ¿sí o no? Pero como ustedes no son bobitos, ustedes van y se asesoran, ustedes pueden plantear un proceso en el cual me apreten a mí porque yo ejercí un acto que está viciado. Porque ustedes pueden comprobar que nuestro padre está en un proceso de enfermedad. ¿Con qué? Con un testimonio de un profesional de la salud. Y entonces Jimmy y Olga van donde el juez y le dicen, señor juez, mire,
el Luis Alberto de Abeja cogió a mi papá y se lo llevó y lo hizo firmar unos papeles y resulta que él estaba incapacitado para firmar. Ah, que ese día estaba bien, sí, pero mire, hay un concepto de un médico en el cual él está en un proceso degenerativo de sus capacidades. Y entonces podría progresar eso. Pues lógicamente que son procesos complejos, ¿no? Pero digámoslo así, a grosso modo puede suceder tanto lo que dice Olga como lo que dice Jimmy. Entonces, pero digamos que teóricamente, ante la facultad que tiene, digamos, de una prueba de estas, de una persona incapaz es el sujeto de derechos y obligaciones, no. Puntual. ¿Por qué? Porque el numeral primero del artículo 1502 lo prohíbe. No puede ejercer actos. Dice muy claro, para que una persona se obligue a otra o por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Si no es capaz, listo, por dentro. Viviana, muy buenas noches. Profe, yo quería agregar algo a lo que ustedes estaban diciendo. Pues sí, primero que todo, digamos, el médico expone en su historial clínico, digamos, el antecedente o la discapacidad que tiene la persona, ¿sí? Pero, sí, digamos, esa historia clínica no es tan válida a la hora, digamos, de una entidad, bien sea un banco, bueno, qué sé yo, porque siempre le exigen a uno, aparte de la historia clínica, le exigen un certificado de discapacidad que está por el grupo multidisciplinario de todo, o sea, que lo conforma por una parte digamos, como especialista, ¿sí? Entonces, pues esa pregunta, para lo que la contestamos bien, pues deberían valérnosla. Y para lo que lo contestaron mal, también, porque pues digamos, ahí está como mal formulada. Está mal planteada la pregunta, Viviana. Es correcto, sí, señor, está mal formulada. Entonces, para lo que contestaron mal, están bien. Y para lo que contestamos sí, está bien también. Entonces sería, o sea, que ni nos quitaran, pero que a ellos les subieran. Viviana, eso es lo que se denomina un jus patalendus. No es puro pataleada de ahogado. Eso vale para todos. Con relación a su intervención hay dos cosas. Listo, está bien. Allá peleen con su profesor, dígale que les valga o que no les valga. Vaya y venga, listo. Pero con relación a la validez de la historia clínica, es correcto. Yo no puedo ir a un banco a decirle al gerente, hermano, hágame el favor y me da el saldo de la cuenta de mi papá porque es que mi papá está cocinado. Mire, aquí lo dijo el médico. No. Tiene que haber un procedimiento en la cual a través de un juez de la República se declare una interdicción especial y puedan nombrar una persona que se llamaría un curador y entonces se podría llevar adelante esos procesos. Pero yo irme con una historia clínica al banco a pedirle el saldo de la cuenta de mi padre no es procedente. Eso tiene razón Viviana. ¿Listo? Bueno, que estábamos hablando sobre las incapacidades, la incapacidad relativa de los menores adultos. Son considerados incapaces, pues se encuentran en un periodo de formación, ¿no? No tienen unos principios y una moral establecida, sino que están en una construcción de su personalidad. Eso es más o menos eso. Y digamos que dentro de los atributos que mire que nos pusimos a hablar tan sabroso, y nos va a acabar la clase y no hablamos de esto, es por ejemplo, uno de los atributos es el nombre. Entonces, ¿qué es el nombre? El nombre es la denominación la cual individualiza a una persona. Entonces está formado por un nombre propio, que es el nombre de pila, y el nombre se llama nombre patronímico. Se llama nombre patronímico. ¿Qué quiere decir nombre patronímico? Apellido. El de la familia. Entonces, el nombre es el que los progenitores le ponen a uno, un lindo niño y hermoso bebé que nació y le pusieron por nombre Jimmy Steven. Entonces, listo, ese es el nombre, ¿sí? Pero el apellido, ¿sí? El apellido está ligado a ¿qué? A la afiliación. Revela el origen del individuo. Entonces, el nombre de cada persona se inscribe ¿dónde? En un registro civil de nacimiento que le dan una identificación correspondiente por uno de los padres, dando origen ¿a qué? A un registro civil de nacimiento. Entonces, ahí tiene su nombre de pila y listo. Que eso se lo puede cambiar después ante un juez alegando... Profe, nombre propio y nombre, ¿cuál es el otro que su merced manifestó? Patronímico. Pero ese es un nombre, ese es un tecnicismo jurídico, ¿no? Nombre patronímico. ¿Qué quiere decir eso? El apellido, hermano. El apellido. Entonces, ese es lo que nos da
lo que nos da esa liga con la afiliación, el que demuestra cuáles son nuestros orígenes. Entonces, Jimmy Steven es su nombre, ¿no? El nombre propio o nombre de pila. Y Aya Montaña quiere decir que usted es hijo de un señor de apellido Aya y de una señora de apellido Montana. Entonces, es lo que le da a usted el direccionamiento con respecto a ¿qué? A la afiliación, a la pertenencia sobre la familia. Entonces, ese es lo que quiere decir esas dos partes, el nombre de pila y el apellido. ¿Listo? Hay sobrenombres, entonces a veces pues, que se puede determinar, pero eso carece de validez, de valor jurídico, ¿no? El seudónimo, a no ser que sea una marca registrada, pero digamos que los sobrenombres, ¿no? Son cosas que los amigos hicieron y le pusieron, pero no tiene nada. Profe, y entonces los alias, ¿en dónde? Eso de los alias, Jimmy, ¿En dónde quedaría jurídicamente descrito, profe? ¿O cómo? No, eso de los alias no tiene validez jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Que ayuda a una identificación de un tipo. Entonces, el tipo se llama Pedro José y lo conocen en el bajo mundo llamado, bueno, no hablemos del bajo mundo, de cualquier parte, el Mosco. Entonces, ese Mosco es simplemente una individualización de esa persona, pero jurídicamente no tiene ninguna validez. Profe, ¿y entonces por qué la fiscalía específicamente en el formato, en los FPJ? Sí, FPJ 4. Sí, bueno, en la mayoría. Sí, los no, y aún, digamos, usted va a una audiencia de imputación y allá usted le dicen, fulanito de tal con el alias de no sé qué, señas para, por ejemplo, también le entregan a usted unas señas particulares, tatuaje en el brazo derecho. Entonces, pero esas son cosas para ayudar a individualizar la persona, de pronto más enfocado hacia una investigación. Vamos a suponer que no tenemos el nombre. Pedro José asaltó a una persona y la persona la llaman a una indagatoria y entonces llega y dice, pues yo no sé cómo se llama, no tengo el apellido, no tengo el nombre, pero vi que tenía un tatuaje en su brazo derecho, un tigre. Ah, listo. Después hay una captura y esa captura cogen a Pedro José, pero ¿cómo lo pueden ayudar a identificar? A través de ese tatuaje que tiene la persona. Entonces es un mecanismo que ayuda a individualizar la persona, pero jurídicamente no puede. Yo no puedo ir a un banco a cambiar un cheque y puedo escribir Luis Alberto o el Mosco. No, o sea, el Mosco el Mosco es un sobrenombre, ¿sí? A veces lo podemos usar para denominar pues a un amigo, una persona conocida, pero eso carece de valor jurídico, ¿sí? Mientras que, digamos, hay otros que sí tienen un valor jurídico, pero dependiendo de cómo se use, ¿no? Que se denomina el seudónimo. Entonces, o sea, que es más de forma que de fondo, profe. ¿Perdón? ¿Es más de forma que de fondo? Sí, claro, pero ojo, estamos hablando de esos sobrenombres, ¿no? Porque es que hay otros que sí tienen validez jurídica, que se denominan el seudónimo, ¿sí? Ese seudónimo se encuentra amparado en la ley. ¿A través de qué? A través de la ley de la propiedad intelectual. Que eso es lo que utilizan los artistas. Por ejemplo, los artistas, sí, yo estaba buscando aquí en mi cabeza un escritor, Klim. ¿Quién es Klim? Entonces, pues Eduardo Caballero, pero pues el tipo se llama Eduardo Caballero, pero él tiene un seudónimo para escribir y ese seudónimo está amparado por la ley porque ese entra dentro de la propiedad intelectual, es una firma, ¿ya? Eso sí tiene, pero es el seudónimo, pero el sobrenombre no tiene ninguna validez jurídica. Viviana. Viviana. ¿Listo? Profe, esto, la pregunta que yo quería hacer, bueno, no sé si digamos aplique o no aplique pero pues la duda, ¿no? Eso, ahí donde uno muchas veces digamos, uno le dice, ay, no, mi nombre no me gusta, ahí aplica también para cambiárselo o no se puede ahí. Sí, claro, por eso le digo yo, por eso le decía ahorita, el nombre es una individualización que los padres le colocan a uno, pero si usted no está de acuerdo con su nombre,
usted a través de un procedimiento ante una notaría o ante un juez, cuando tenga la capacidad, usted puede cambiar su nombre. Ahora hay una nueva norma que permite hasta cambiar los apellidos. Antes del apellido Romero Ramírez. No, pero es que la señora quiere más a la mamá, entonces ahí se pone Ramírez Romero. Y listo, vale. ¿Ya? Porque es que la mayor parte de los apellidos que usan las familias en nuestro entorno vienen de origen españoles, ¿no? Entonces, digamos que esos son derivados de ciertos nombres. Entonces, los hijos de Fernando se llamaban los Fernández, los hijos de Gonzalo pues los llamaban los González, y los hijos de Martín pues los Martínez. Entonces, toda esa historia, hay unas obras con relación a eso, muy bonitas que da como los orígenes de los nombres, ¿no? Entonces, eso ahora, eso no es que esté, pues, de pronto salió de un momento a otro, ¿no? Miremos qué nos dice el artículo. Ay, bueno, chica, ahora se me olvidó. Espera que yo lo encuentro. Últimamente la casa me está sirviendo para cargar una cachucha los domingos, hola. Dios mío. Aquí está. El artículo 15 de la Constitución Nacional, norma de normas, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetar y hacerlo respetar. De igual manera tienen derecho a conocer, a creer, recibir la información que hayan recogido sobre ellos. Bueno, los vamos. Todo lo del habeas data. Entonces, todas las personas tienen derecho a esa individuación, por consiguiente, a un nombre y al buen nombre. Entonces, eso es el nombre completo de una persona, comprende el nombre de pila y sus apellidos. ¿Ya? Ahora, en caso que tenga un seudónimo, pues también se eso. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se levanta eso a la vida jurídica? ¿A través de qué? De un registro civil de nacimiento, que inmediatamente los niños nacen, deben ser inscritos. Después de su nacimiento deben ser inscritos y se le debe asignar un nombre y tiene unos apellidos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí tenemos ya esa situación. Lo que decía la compañera Viviana, sí, claro, puede cambiarse el nombre. Y es que ese nombre, ay, perdón, Fabián, buenas tardes, qué pena, no lo había visto. Buenas noches, compañeros. Profe, entonces, según en ese orden de ideas, es, digamos, acertado o es válido, digámoslo, en la parte artística. No recuerdo muy bien cuál es el nombre real de Héctor Lavoe. Bueno, digamos que él es Héctor Armando Pérez. Bueno, pero entonces, digamos, el seudónimo de él es Héctor Lavoe. Correcto, ¿cierto? Sí. Dado el caso de que él vaya a firmar un contrato, digamos, de una gira en Colombia, ¿él podría firmar como Héctor Lavoe o tiene que firmar con su nombre real? Ojo, el Héctor Lavoe es un seudónimo y está amparado por la ley a través de ¿qué? De la propiedad intelectual. ¿Listo? Pero muy seguramente don Héctor Lavoe iba al banco a cambiar un cheque y muy seguramente le pedían su cédula, y en la cédula de ciudadanía figura el nombre de la persona con su nombre y apellido, porque eso tiene unos efectos jurídicos. Los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen importantes garantías de protección al nombre y al apellido. Entonces, se puede hacer valer hasta con terceros. Una persona que se niega a dar a otra persona su apellido alegando que no tiene derecho, un juez de la República lo puede determinar. Entonces, en formas especiales puede hacerse valer contra terceros ese nombre y apellido, porque esto es un derecho. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está eso? Eso está en su documento de identificación que lo individualiza. Mi cédula es 19-438-120. Esa cédula corresponde a Luis Alberto Blanco López. ¿Listo? Y cuando yo me vaya a identificar, lógicamente que el seudónimo, pues generalmente lo utilizan personas reconocidas, así de la farándula y todo eso. Entonces, pues ahí juegan otros factores. Pero a mí digamos, a mí me solicita una identificación, una autoridad,
y yo saco mi cédula y figura en mi nombre. No va a figurar Héctor Lavoe, Peter Conde Rodríguez, ni nada de eso, sino que va a figurar el nombre de pila y sus apellidos. Yo considero y pensaría, ¿no? ¿Cómo, sí, Fabián? No, sí, claro, total, sí, sino que pues yo también tenía esa duda porque pues, o sea que él debe y tiene que firmar es con su nombre que aparece pues, en la cédula o en el registro civil, pues. Claro, claro, sí. Entonces, eso es claro. Todo, pero todo se modifica, porque fíjense que el Código Civil establece aún, ¿sí? Que para los hijos matrimoniales los apellidos son primero el del padre, después el de la madre, ¿sí? En el caso de hijos extramatrimoniales, pues ya la ley permitía que se inscribieran los apellidos de la madre, ¿sí? A menos que el papá no lo reconozca. Pero existe que esa persona sea reconocida después, entonces puede volver a ganar eso. Pero hoy en día ya cambia todo eso. Pero ese nombre es la identificación de esa persona y esa identificación de esa persona, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está inscrito en sus documentos de identificación? ¿Ve? Entonces no podría uno poner eso en tela de juicio y buscar con relación a eso, porque es que el seudónimo es un nombre falso que el individuo se pone a sí mismo, las personas del entorno, ¿no? A pesar de que ya está registrado por otro. Pero la ley colombiana, yo sé que estipula que el uso de un seudónimo nacen y se registran y se inscribe ese seudónimo en el libro de registro, pero ¿de qué? De propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, los artistas, los escritores son los que lo utilizan para evitar la confusión, el plagio, todo ese asunto. Pero digamos que ese atributo es subjetivo. El principal es el nombre y apellido que determinan sus padres y el que determina la afiliación con relación al otro. El otro es comercial, digámoslo así. ¿Mm? Otro de los atributos, no sé si alcanzamos, otro de los atributos es que yo tengo medida la clase por tinto. Cuando se me acaba el tinto es que se acabó la primera hora. La nacionalidad. Uno de los atributos es la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es ese vínculo jurídico, político, que una persona tiene con un Estado. ¿Listo? Entonces, la nacionalidad es ese vínculo que nos da la ley, la norma, para entablar el Estado donde uno ha nacido. Entonces, por ejemplo, la nacionalidad colombiana, vuelve y juega el librito este. ¿Cómo es que se llama el librito? La Constitución Política. Vamos a ver qué dice la Constitución de esa vaina. A ver. Entonces dice la Constitución Política, ¿sí? Nos habla de quiénes son los nacionales. Entonces los nacionales son, dice, artículo 96 de la Constitución Política, son nacionales colombianos por nacimiento, los naturales, los hijos de padre o madre colombianas que eran nacidos en la tierra extranjera, por adopción, ¿listo? Entonces son las formas de buscar la nacionalidad. La nacionalidad se da de dos formas. La nacionalidad yo la puedo tener de dos formas, por nacimiento o por adopción. Entonces, cuando los que son nacidos en Colombia y cumplen con unos requisitos, que el padre y la madre hayan sido nacionales colombianos, que el hijo extranjero que los papás estuvieran domiciliados en Colombia en el momento de su nacimiento, los hijos de padre y madre colombianos que hubieran nacido por allá en el exterior y luego vienen y se toman domicilio aquí, arraigo otra vez en Colombia o los registran en una oficina consular. Entonces, se entiende eso. Entonces, por domicilio se entiende la residencia en Colombia, ¿no? Acompañada de ese ánimo de permanecer en el territorio nacional. Entonces, como prueba de la nacionalidad colombiana se prueba con documentos. Tiene que ser con el registro civil para los menores. Diana Milena, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, profe, es que yo tenía una duda. Con los extranjeros, bueno, migrantes o refugiados, ahorita en Colombia, pues con tanta población venezolana, ellos para otorgar la nacionalidad
tienen que estar legales o pues como los protege pues no sé, las Naciones Unidas, entonces ellos le dan de una nacionalidad o cómo es el proceso? Diana, dice, son nacionales los colombianos por nacimiento. Entonces, los naturales declaran que con una de las condiciones que el padre o la madre hayan sido naturales nacionales colombianos o que siendo hijo de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República. Diana, si hablemoslo puntualmente, si existen dos compatriotas, dos hermanos venezolanos aquí en Colombia y tienen un hijo y ese niño nace aquí en Medellín, ese niño es colombiano. Que después puede conseguir su nacionalidad venezolana porque los padres y la madre son venezolanos, porque se regresan a Venezuela, pero ese niño nació en Colombia y como tal, por nacimiento, la Constitución dice que esa nacionalidad es pues colombiana. Y entonces cuando yo le puedo sacar después los documentos a ese niño, entonces ese niño hasta los 7, un niño nace y hasta los 7 años, se identifica ¿con qué? Con el registro civil de nacimiento. A partir de los 7 años, que eso ya también están como modificando, a partir de los 7 años, entre los 7 y los 18, ¿con qué se identifica? Con la tarjeta de identidad. Ya después de los 18, pues su cédula, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo puedo renunciar a mi nacionalidad, yo puedo renunciar a mi nacionalidad colombiana, ¿no? Entonces, tanto por nacimiento o por adopción. Entonces, uno tiene el derecho a renunciar a esa nacionalidad colombiana. Y los efectos de renunciar a eso, el interesado debe dirigirse ante un cónsul donde él viva, en su domicilio, y llevar documentos que le pidan, no sé, la cédula, certificados de buena conducta, en fin, eso le piden una serie de documentos pero entonces esa renuncia sí se puede hacer. Ahora, una renuncia por parte de un menor, a los menores de edad pueden presentar renuncia a la nacionalidad colombiana por intermedio de quien conjunta o separadamente ejerza la patria potestad. Entonces debe presentar el registro civil de nacimiento y todos esos otros papeles que me imagino que le pedirán en esos consulados. ¿Listo? Pero sí, claro, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Profe, pero digamos que es por un caso especial que ocurre con Venezuela, porque están como refugiados, porque digamos si de otro país vienen ilegales, igual el parto se va a atender por urgencias, y si están ilegales igual le dan la nacionalidad, o es algo especial que ocurre con Venezuela. Claro. No, vuelvo y le repito. Lo que pasa es que si el niño nace, si la criatura nace de padres venezolanos, todo, pero está radicados aquí en Colombia y nace en un hospital aquí en Colombia o una, todavía existe, no crean que no, una partera, entonces esa partera tiene que ser reconocida y tiene que dar un certificado de nacido vivo y entonces ese niño por nacimiento es colombiano. Sí, independiente de que los padres sean de otro país, ¿sí me entiendes? No importa. El hecho es que el niño nació aquí, en el territorio nacional. Bueno, gracias. Sí, no, claro, eso ahorita es muy difícil. Entonces, ahí se genera, son figuras jurídicas internacionales, ¿no? Entonces, hay un principio de la doble nacionalidad, que eso también está consagrado en este artículo de la Constitución, ¿cierto? La calidad de nacional no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Pero es que se me olvida que me toca ponerme gafas por los sardinos. Entonces, no saber miembros de los pueblos indígenas. Ningún colombiano, póngale cuidado a esto. Analicen esto que dice aquí y ustedes díganme qué opinan. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacionalidad colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. Pero esta parte, la calidad nacional de colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. ¿Qué opina, Diana?
Sí, o sea, que pueden igual tener las dos nacionalidades. Claro, no hay problema. Es decir, ese niño es colombiano y puede tener su documento colombiano, pero él regresa a Venezuela con sus padres y allá puede adquirir otra vez esa nacionalidad. Diego Alejandro, muy buenas noches, dígame. Profesor, buenas noches. Supongo que es el mismo caso, en el caso, por ejemplo, cuando una pareja de padres se va del país porque lo trasladaron de trabajo a cualquier país, Estados Unidos Sí. o en Europa, y allá tienen un hijo, nace el hijo allá, y luego ellos ya se les acaba el contrato y regresan a Colombia. Ahí entonces ya me imagino que existirá alguna norma para que ese niño que es nacido en España Sí, tenga también la nacionalidad colombiana, porque los padres son colombianos. claro. Entonces, a ver, los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. Artículo 96, literal B. Literal B. Artículo Albeiro, dice así, son nacionales colombianos por nacimiento, los naturales de Colombia y los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera. Artículo 96 de la Constitución. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora, que haya problema para tener la doble nacionalidad, no. ¿Listo? Con respecto a la nacionalidad, ¿qué opinan? ¿Alguna situación especial? Nada. Continuemos. Hay otro atributo de la personalidad que se llama el domicilio. ¿Listo? El domicilio es donde la persona, ¿sí? Donde la persona ejerce su profesión o su oficio. Entonces, una persona puede tener varios domicilios, pero entonces vamos a identificar qué son esos domicilios. Entonces, la residencia. Entonces, la residencia está estrictamente relacionada con la vivienda. Albeiro, ¿alguna cosa o se nos quedó la mano levantada? Sí, profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Albeiro? ¿Qué tal? Profesor, tengo esta pregunta, hablando usted de la nacionalidad. Una mujer embarazada vuela a Bogotá, Miami. Sí. Y tiene el parto en el avión. Tengo entendido que depende en el momento que hace el parto, usted me corregirá si estoy errado, tengo entendido que en el momento que haga el parto mirarán en qué territorio estaban para darle la nacionalidad. Albeiro, no. Mire, claro que no le pregunto la edad aquí en público porque yo sé que no me la va a decir. Pero yo que soy un poquitín, yo ya soy de la tercera edad. Hermano, esa vaina fue una situación que se presentó hace muchos años, que eso ya lo reglamentaron. Pero lo reglamentaron ¿en qué sentido? En que una mujer, en este momento no recuerdo, pero me parece que es a partir del 7º mes de embarazo, no puede viajar en avión. Está prohibido que viaje en avión. ¿Por qué? Porque resulta que ocurrió varias situaciones puntuales y eran unos acuerdos internacionales que existían. Es decir, esos acuerdos hoy en día están vigentes. Pero lo limitaron a través de ¿qué? De las prohibiciones que les dieron a las empresas aéreas. Entonces, resulta que si había un parto y el avión iba volando, es decir, acuérdense de ustedes que hay unos techos, hay unos espacios, ¿sí? Esos aviones vuelan por espacios superiores donde no hay soberanía. La soberanía de los estados llega hasta cierto nivel, de ahí para allá son internacionales. Entonces, ese niño que nacía en esas condiciones, en un avión a tantos pies de altura, donde era un espacio internacional, tenía una nacionalidad internacional. Ese man tenía la nacionalidad mundial. Pero esa vaina lo limitaron con lo que le digo, con ese cuento de la prohibición de que mujeres con mayor de 7 meses de embarazo puedan volar en los aviones. Pero sí, eso era un chicharroncito que había muy simpático, porque la señora ya para tener a luz se iban de vuelo y entonces tomaban, a veces había discusiones
que si el avión era de bandera americana, pues tenía nacionalidad americana, pero que si el niño había nacido sobre territorio, no sé, va de aquí para allá atravesando y pasa por encima de Cuba para llegar a Miami, pasando por encima de Cuba, entonces era cubano. Entonces, pero había una norma que por la altitud del avión era en espacios internacionales tenía una nacionalidad internacional. Pero le reitero, Albeiro, tengo conocimiento de que eso se limitó a través de la prohibición que habla de que mujeres con 7 meses de embarazo o superior no pueden, las aerolíneas no le permiten el viaje en ese avión. Tendría que contratar aviones ambulancia y no sé qué más cosas. No sé usted, Albeiro, si tenga conocimiento de algo de eso. Profesor, no, ahí me genera una duda. ¿Y si nace de 6 meses? Sí, no, no, ya si se viene, porque precisamente por eso lo limitaron a 7 meses, porque se venía a 7 meses y todo. Pero yo me imagino que si una persona va en un vuelo uy, pero sería tenaz, ¿no? Un procedimiento. Albeiro, usted la pone muy difícil, ¿no? No, pero disculpe, ¿y sabe por qué también se lo comento? Porque he escuchado que dice, yo quiero que mi hijo nazca en Estados Unidos. Sí. Y quiero que tenga la nacionalidad gringa. Entonces, pues, no sabía de pronto el tema de los 7 meses. Me imagino yo que de pronto yo pensaría que son personas que tienen que desplazarse con anterioridad. Por decir algo, voy a poner un ejemplo, la señora tiene 6 meses de embarazo, viaja a Miami y tendrá que quedarse allá 3 meses y allá que nazca el niño, entonces naciendo el niño allá, ya pero tendrá que tener ese lapso de tiempo, ¿no? Digo yo, me imagino. Sí, y yo lo comento, profesor, porque uno escucha, no le puedo decir que sea cierto porque no puedo, pero uno escucha que no, que es que el niño en Estados Unidos, desde que nace el Estado le da de todo. Eso es lo que uno escucha, entonces que el Estado colombiano no le da todo. Entonces, algunos prefieren ese evento. Pero entonces me imagino que con eso que usted está diciendo, pues, me imagino yo que desde mucho antes de los 7 meses, pues ya tratarán de residenciarse en Estados Unidos para que tenga la nacionalidad. Sí, o sea, entran con visa de turista y allá pues sucederá algo y entonces será la situación. Rodrigo Andrés, muy buenas noches, dígame. Rodrigo. Mi amigo Rodrigo. Rodrigo, dígame. ¿Será que no tiene? Estoy viendo a Rodrigo Andrés Villanueva que levanta su mano. ¿Qué será? Entonces, ese domicilio, sí, es lo que... Dígame, no se escucha absolutamente nada, Rodrigo. Rodrigo, su micrófono debe estar cerrado. Entonces, el domicilio, ¿sí? La residencia, hace relación estrictamente a la vivienda. Ese domicilio civil de las personas que no tuvieran en otra parte. Entonces, la residencia es la única, ¿listo? Entonces, cuando una persona presenta ausencia, es cuando el individuo presenta, por ejemplo, una separación de su domicilio. Su residencia no se encuentra en ninguno de los dos lugares, en los casos por ejemplo, cuando hay un caso de la desaparición de un individuo. Entonces, los atributos del domicilio, yo no sé si está... Dice el artículo 76. El domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntiva del ánimo de permanecer en ella. Entonces, un domicilio civil es el relativo a una parte determinada de un lugar de la unión o de un territorio. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia jurídica del domicilio. El domicilio es civil, ¿cierto? Entonces, el domicilio civil estipula que las personas suelen vivir en un sitio determinado, en una forma continua y cumplen con las relaciones de orden jurídico, es decir, celebran negocios, derechos civiles, derechos públicos. Entonces, eso es lo que se denomina domicilio. Entonces, el domicilio es el asiento legal de las personas. Vamos a poner un
bueno, ¿y para qué sirve esa vaina? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el caso de una sucesión, ¿cierto? En el caso de una sucesión, se lleva adelante en el último domicilio que tuvo la persona donde ejerció ¿qué? Donde ejerció sus actividades comerciales, ¿no? Entonces, esa situación es la importancia de ese negocio jurídico, ¿sí? De esa situación, de ese domicilio jurídico. ¿Por qué? Por eso, precisamente, porque es que donde desarrolla esas actividades es lo que se toma como domicilio. ¿Listo? Entonces, es el sitio, el domicilio es el asiento legal de las personas donde desarrollan todas las actividades de orden económico, familiar, jurídico, donde ejercen sus derechos y donde contraen las obligaciones. El domicilio se concibe como un lugar de residencia con ánimo de permanencia en ella, ¿no? Para considerar que una persona tiene un domicilio en determinado sitio en Colombia, se estipula que debe llevar considerable tiempo en este. El domicilio es una relación de derecho que tiene por fin localizar a la persona. Yo no puedo colocar, por ejemplo, como domicilio un espacio público. Entonces, su domicilio, Plaza Corabastos. No, tiene que haber un domicilio real. Entonces, en el municipio donde se considera que es el domicilio de las personas, debe haber un descrito, un lugar. Entonces, puede también, si es una vereda, un corregimiento, pero si es una población, tiene que tener una identificación precisa. ¿Sí? Entonces, el domicilio es voluntario. Una persona es competente para decir voluntariamente su domicilio cuando es mayor de edad, cuando está dotado de capacidad para tomar esa decisión. Entonces, el domicilio es para eso. Entonces, ya hay un domicilio que se denomina el domicilio legal, ¿cierto? Entonces, el domicilio legal es como existe dependencia. Entonces, yo no me acuerdo si es el artículo, déjenme revisar. 288, no, espérate, no recuerdo bien, pero impone que hay la norma, la ley impone, ¿sí? Impone que ese domicilio las personas lo deciden como personas capaces. Entonces llaman a las personas sometidas a la patria potestad, ¿sí? Ese es el caso de los domicilios de los padres, de los tutores, y que tienen una persona menor de edad. Él no está en condiciones de decidir su domicilio, entonces por la patria potestad que ejercen los padres se toma ese domicilio. Entonces se considera que esa es una decisión de la ley, de las personas incapaces que deben de estar bajo la tutela de personas que tengan la capacidad de decidir qué es lo mejor para esas personas. ¿Listo? A ver. Olga Judith, buenas tardes, dime. Profe, es que el compañero Rodrigo Andrés Villanueva envió una pregunta al chat, porque es que no le sirve el micrófono, entonces que si por favor le puedes colaborar con esa inquietud que tiene. En el chat, déjame mirar en el chat, a ver. Déjeme mirar en el chat qué dice. Profe, ¿me escucha? Dile que no lo escuchamos. En Alemania es diferente. Si el niño nace en Alemania, pero es hijo de colombianos, no se le da la nacionalidad alemana, tendrá la colombiana. Más si se le dará la residencia permanente. Bueno, pues es que lo que pasa es que cada país pues tendrá su normatividad, ¿no? No son convenios internacionales los cuales determinen esto, lógicamente. Entonces, en Alemania, ¿qué pasa? Que si nace un hijo de padres colombianos, no va a tener nacionalidad alemana, pero sí va a tener el derecho a tener una residencia permanente, y ese niño muy seguramente tendrán que solicitar su registro civil de nacimiento a través de del consulado en Alemania, y en Alemania le decretará, él estando allá, le decretarán su nacionalidad colombiana, pero tiene el derecho a tener la residencia permanente, según nos lo cuenta Rodrigo Andrés. Creo que es eso, no me dice nada más.
quiero tocar, bueno, yo no sé, es un tema, bueno, lo complementamos en la próxima, en el próximo encuentro. Es un atributo supremamente especial. Es un atributo, Albeiro, buenas tardes. ¿Alguna participación o se le quedó la manita arriba? Albeiro. Sí, profesor, es que estaba hablando del domicilio. Sí. Y en términos tributarios es muy diferente a la residencia o el ser residente. De todas maneras se diferencia, digamos, lo que es un domicilio ya en esas áreas, lo que es el domicilio comercial y el domicilio residencial. Es la misma historia de la dualidad de conceptos que hay. Me tocó ponerme cobija. ¿Qué pasó, Olga Lucía? ¿Necesito una cobija? Cuando uno habla, se me fue la bola. Cuando uno habla de qué. No, pero mire, yo tengo un ejemplo, yo no sé si le sirva. El domicilio legal es como, digamos, como cuando los militares. A Viviana sí era embarrada. No, tú se me hace reír. Sí, claro, yo no fui el que dije nada. No, lo que iba a decir que la dualidad de conceptos es lo que es un establecimiento de comercio y un establecimiento comercial. El establecimiento de comercio es la parte, no sé si de pronto Albeiro me corrija, el establecimiento comercial es el nombre, es la situación de relaciones con el Estado, y el establecimiento de comercio es la parte física, el local, el letrero, el aviso. Entonces, con esa dualidad, sí. Lo mismo tenemos aquí en el domicilio de residencia y el domicilio, por ejemplo, yo en una audiencia, mi nombre, todo el cuento, mi identificación, con domicilio profesional, y doy mi dirección de la oficina. Entonces, hay un domicilio, pero eso ya es desarrollo de la costumbre más bien, pero como domicilio como tal es ese, donde yo desarrollo mis actividades. Ahora, el domicilio residencial sí hace clara direccionamiento hacia donde yo vivo. Dígame, Viviana, ahora sí, ya le pagó la risa. No, era que le iba a decir eso. Residencial, pues donde uno vive, donde habitamos todos, ¿no? Nuestra casita, nuestra vivienda, por decirlo así. Y ya para un ejemplo, en el domicilio legal puede ser cuando, digamos, los militares tienen le asignan, por decir, los que viven, digamos, como los batallones, le asignan como ese domicilio, pues ese podría ser como un ejemplo para el domicilio legal, ¿o no? Estoy equivocado. Digamos que esa situación es más compleja, ¿no? Digamos que esa situación es más compleja. El domicilio, ¿sí? El domicilio profesional, digamos. Pero ¿qué pasa? Que es que ellos también a veces viven dentro de esas unidades militares, entonces puede determinarse que es una residencia. Definitivamente el domicilio residencial está muy relacionado, muy vinculado con el arraigo de la persona. ¿Y qué es el arraigo? El arraigo es donde yo tomo cimientos, donde asiento mi núcleo familiar, donde desarrollo mi actividad familiar, donde yo vivo, desarrollo mis actividades con mi esposa, con mis hijos, o yo solo, en fin, como sea, pero es con relación a eso, con relación al arraigo. ¿Listo? Mis queridos amigos, vamos a dar pendiente el tema del atributo, que yo lo dejo de última porque me parece que es supremamente complejo, y de ahí eso nos va a resultar la cantidad de situaciones puntuales de análisis, porque es que vamos a hablar de lo que es el estado civil, ¿sí? Entonces, pues a la familia de la cual el individuo proviene, si es hijo legítimo, todas esas situaciones, si es soltero, si es casado, si está en una relación de unión marital de hecho, si es estado civil, cómo se puede recuperar, qué pasa cuando hay un divorcio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipos se pueden presentar? Entonces, mi estado civil es casado con sociedad conyugal vigente, soltero con divorciado, en fin, eso con relación a ese tributo, ese atributo del estado civil. El estado civil es un atributo de la personalidad de las personas naturales, ¿sí? Eso viene de un vocablo griego que significa la condición o la situación de una persona respecto de otras. ¿Listo? Entonces, el estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas
que determinan la posición del individuo dentro de la sociedad. El Estado civil es regulado por normas, él está determinado, por ejemplo, la ley 54 del 90 y pico, que es la que regula todo lo que es la unión marital de hecho, ¿no? Entonces, todo eso está reglamentado a través de esas normas, ¿no? Entonces, la relación del individuo con la familia de la cual proviene o con la familia que ha formado, todos esos hechos fundamentales de la personalidad. Entonces, toda persona natural goza de un estado civil determinado. Yo soy soltero. Ya quisiera. Bueno, Alexandra, muy buenas noches. Profe, buenas noches. Antes de que se me vaya, tengo una pregunta. ¿El trabajo lo debemos subir todos los del grupo o solamente uno? No, señora. Dentro de cada grupo hay un líder que está identificado en los grupos. Ese líder es el que tiene que subir el trabajo, pero haciendo puntualidad de quiénes son los integrantes. Primero, quiénes son los 4 integrantes. Y segundo, quién trabajó y quién no trabajó. Pero es una responsabilidad del líder. No es que cada uno vaya a subir el trabajo. Y en el caso de nosotras, que la que era líder del grupo se retiró. Pues alguno de ustedes. ¿Cualquiera de las demás? Pues alguno de ustedes toma la vocería y hará la aclaración. Mire, un líder era tal persona, pero ya canceló su semestre, se fue y lo asumió tal persona. Lo asume el que vaya a subir el trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Será eso. Mis queridos amigos, espero que tengan un resto de semana excelente, de mucho aprendizaje, de mucha actividad, que llegue el fin de semana y me tengan un merecido descanso. Nos vamos a ver en la próxima Encuentro Sincrónico. Vamos a hablar de lo que es el estado civil de las personas, qué quiere decir ese estado civil. Vamos a mirar cómo se determina el nacimiento y cómo se determina la muerte de una persona. Que es la familia, cómo vamos a disertar algo de la familia. Ojo, todos estos temas que estamos tocando son complementarios a esas lecturas que hacen. De pronto todo este tema que estamos hablando no está muy puntualmente en esas lecturas, pero pienso yo que es algo supremamente importante que ustedes tengan claridad sobre eso. ¿Listo? Porque es que mañana me oiga, pero todo lo que te hablo eso no dice nada en las guías. Esto es complemento de toda esa situación que creo que es supremamente importante que ustedes tengan claro. Entonces vamos a hablar de la naturaleza jurídica, de lo que es la familia, cómo se especifica esa naturaleza jurídica de la familia. La función del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social, y la misma Constitución lo manifiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido hablando de eso, de la monogamia y todo eso, hasta cierto punto? ¿Listo? Mis amigos, me voy porque es que me están esperando en otra aula. Tengan ustedes la gentileza que tengan muy buena noche, que descansen, un merecido descanso, que terminen las actividades académicas y después gocen de un espacio muy reparador. Muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Y es verdad, profe, en Bogotá está haciendo mucho frío, parece una nevera. Sí, no. Hoy ha hecho un frío